What is thrush and where it resides? ¿Qué es la candidiasis y dónde reside? ¿Qué es la candidiasis y dónde reside? Moist, foul-smelling infection of the dead parts of the horse's soul and from areas of the hoof. Infección húmeda y maloliente de las partes muertas de la suela del caballo y de áreas del casco. Infección húmeda y maloliente de las partes muertas de la suela del caballo y de áreas del casco. What is a sole abscess occurs from? ¿De qué se produce un absceso único? ¿De qué se produce un absceso único? Localized infection of part of the sole and or hoof wall of one foot. Infección localizada de parte de la suela y o la pared del casco de un pie. Infección localizada de parte de la suela y o la pared del casco de un pie. What is this also commonly called? ¿Cómo se le llama comúnmente a esto? ¿Cómo se le llama comúnmente a esto? It is also commonly called gravel or pus pocket. También se le llama comúnmente grava o bolsa de pus. También se le llama comúnmente grava o bolsa de pus. Many horse owners will soak the foot of any lame horse. Muchos dueños de caballos mojarán el pie de cualquier caballo cojo. Muchos dueños de caballos mojarán el pie de cualquier caballo cojo.
What causes sole abscesses? ¿Qué causa los abscesos únicos? ¿Qué causa los abscesos únicos? One. Objects that push up into the sole of the hoof. 1. Objetos que empujan hacia arriba en la planta del casco. 1. Objetos que empujan hacia arriba en la planta del casco. 2. Objects that push up into white line of the hoof. 2. Objetos que empujan hacia arriba en la línea blanca del casco. 2. Objetos que empujan hacia arriba en la línea blanca del casco. 3. Or bruising of the hoof. 3. O magulladuras en la pezuña. 3. O magulladuras en la pezuña. 'What to do to prevent sole abscesses? ¿Qué hacer para prevenir los abscesos en la suela? ¿Qué hacer para prevenir los abscesos en la suela? 1. Keep your horse's feet moist and well oiled. 1. Mantener los pies de su caballo húmedos y bien aceitados. 1. Mantener los pies de su caballo húmedos y bien aceitados. 2. Avoid rough pavement and gravel when possible. 2. Evitar el pavimento irregular y la grava cuando sea posible. 2. Evitar el pavimento irregular y la grava cuando sea posible. 3. Keep your horse's feet well trimmed and well shod. 3. Mantenga las patas de su caballo bien recortadas y bien herradas. 3. Mantenga las patas de su caballo bien recortadas y bien herradas. 'How serious is laminitis in horses? ¿Qué tan grave es la laminitis en los caballos? ¿Qué tan grave es la laminitis en los caballos? 'Laminitis or founder is a serious, life-threatening cause of lameness.
La laminitis o fundador es una causa de cojera grave y potencialmente mortal. La laminitis o fundador es una causa de cojera grave y potencialmente mortal. What to do to prevent laminitis or founder in the horse? ¿Qué hacer para prevenir laminitis o fundador en el caballo? ¿Qué hacer para prevenir laminitis o fundador en el caballo? One, keep the grain supply locked up. 1. Mantener el suministro de granos bajo llave. 1. Mantener el suministro de granos bajo llave. 2. Do not change a horse's diet abruptly. 2. No cambie la dieta de un caballo bruscamente. 2. No cambie la dieta de un caballo bruscamente. 3. Call a veterinarian for any horse that has eaten excessive grain, has a high fever, or any signs of severe illness. 3. Llame a un veterinario para cualquier caballo que haya comido demasiado grano, tenga fiebre alta o cualquier signo de enfermedad grave. 4. Avoid overworking all horses. 4. Evitar el exceso de trabajo de todos los caballos. 4. Evitar el exceso de trabajo de todos los caballos. 'What to do if the horse is lame in the morning? ¿Qué hacer si un caballo cojea por la mañana? ¿Qué, ¿Qué hacer si un caballo cojea por la mañana? Inform the horse's owner or call the veterinarian. Informe al dueño del caballo o llame al veterinario. Informe al dueño del caballo o llame al veterinario. What to do if the horse becomes lame while working? ¿Qué hacer si un caballo cojea mientras trabaja? ¿Qué hacer si un caballo cojea mientras trabaja?
Stop immediately and return the horse to the stable. Deténgase inmediatamente y devuelva el caballo al establo. Deténgase inmediatamente y devuelva el caballo al establo. What to do if horse is unable to return on its own because of the pain. ¿Qué hacer si el caballo no puede regresar solo debido al dolor? ¿Qué hacer si el caballo no puede regresar solo debido al dolor? One, call for a trailer to take the horse to the stable. 1. Llamar a un remolque para llevar el caballo al establo. 1. Llamar a un remolque para llevar el caballo al establo. 2. Contact the owner and/or the veterinarian. 2. Contactar con el propietario o el veterinario. 2. Contactar con el propietario o el veterinario. What is the one way to express tying up? ¿Cuál es la única forma de expresar atar? ¿Cuál es la única forma de expresar atar? A rapid breakdown of the muscles of the hind legs. Una rápida descomposición de los músculos de las patas traseras. Una rápida descomposición de los músculos de las patas traseras. What are the most common causes of injuries in horses? ¿Cuáles son las causas más comunes de lesiones en los caballos? ¿Cuáles son las causas más comunes de lesiones en los caballos? One, taking a bad step. 1. Dar un mal paso. 1. Dar un mal paso. 2. Slipping on pavement. 2. Resbalones en el pavimento. 2. Resbalones en el pavimento. 3. What to do to the horse that has become seriously lame. ¿Qué hacer con el caballo que se ha vuelto gravemente cojo?
¿Qué hacer con el caballo que se ha vuelto gravemente cojo? 1. Do not attempt to move. 1. No intentes moverte. 1. No intentes moverte. 2. Call for assistance. 2. Solicitar asistencia. 2. Solicitar asistencia. 3. Have a trailer take the horse back to the stable. 3. Haga que un remolque lleve el caballo de regreso al establo. 3. Haga que un remolque lleve el caballo de regreso al establo. How most eye problems first appear. ¿Cómo aparecen por primera vez la mayoría de los problemas oculares? ¿Cómo aparecen por primera vez la mayoría de los problemas oculares? As a swollen, inflamed, and runny eye. Como un ojo hinchado, inflamado y lloroso. What any injury or infection to a horse's eye, if untreated, can result. ¿Qué lesión o infección en el ojo de un caballo puede resultar si no se trata? ¿Qué lesión o infección en el ojo de un caballo puede resultar si no se trata? Permanent impairment of vision, or even blindness. Deterioro permanente de la visión, o incluso ceguera. Deterioro permanente de la visión, o incluso ceguera. What to do if your horse gets a serious cut while working. ¿Qué hacer si su caballo sufre un corte grave mientras trabaja? ¿Qué hacer si su caballo sufre un corte grave mientras trabaja? One. Stop working the horse immediately. 1. Dejar de trabajar el caballo inmediatamente. 1. Dejar de trabajar el caballo inmediatamente. 2. Stop any bleeding by applying direct pressure.
2. Detener cualquier sangrado aplicando presión directa. 2. Detener cualquier sangrado aplicando presión directa. 3. When bleeding stops, wash the cut with soap and water. 3. Cuando pare el sangrado, lavar la herida con agua y jabón. 3. Cuando pare el sangrado, lavar la herida con agua y jabón. 4. If this is not a major injury. 4. Si esto no es una lesión mayor. 4. Si esto no es una lesión mayor. 'Take the horse back to the stable at a slow walk.' 'Take the horse back to the stable at a slow walk.' 'Llevar el caballo de regreso al establo a paso lento. 'Llevar el caballo de regreso al establo a paso lento. 5. Contact the horse owner and/or veterinarian. 5. Contactar al dueño del caballo y o al veterinario. 5. Contactar al dueño del caballo y o al veterinario. 'What to do in case blood spurts out in horses. ¿Qué hacer en caso de que la sangre salga a borbotones en los caballos? ¿Qué hacer en caso de que la sangre salga a borbotones en los caballos? 'You must apply immediate pressure using whatever is available. Debes aplicar presión inmediata usando cualquier. Está disponible. Debes aplicar presión inmediata usando cualquier. Está disponible. 2. Call for a veterinarian immediately. 2. Llame inmediatamente a un veterinario. 2. Llame inmediatamente a un veterinario. 3. Keep the horse quiet until the veterinarian arrives. 3. Mantener al caballo tranquilo hasta que llegue el veterinario. 3. Mantener al caballo tranquilo hasta que llegue el veterinario. 4. Keep constant strong pressure on the bleeding area of the wound. 4. Mantenga una fuerte presión constante sobre el sangrado. Área de la herida. 4. Mantenga una fuerte presión constante sobre el sangrado. Área de la herida.
What's the know about disinfecting of horse harnesses? ¿Qué se sabe sobre la desinfección de arneses para caballos? ¿Qué se sabe sobre la desinfección de arneses para caballos? All harnesses must be disinfected before being used on a different horse. Todos los arneses deben ser desinfectados antes de ser utilizado en un caballo diferente. Todos los arneses deben ser desinfectados antes de ser utilizado en un caballo diferente. Disinfectation of harnesses is required or recommended? ¿Se requiere o recomienda la desinfección de los arneses? ¿Se requiere o recomienda la desinfección de los arneses? Disinfection of harnesses is required by law. La desinfección de los arneses es obligatoria por ley. La desinfección de los arneses es obligatoria por ley. What to do if your horse shows signs of overheating in hot weather? ¿Qué hacer si su caballo muestra signos de sobrecalentamiento cuando hace calor? ¿Qué hacer si su caballo muestra signos de sobrecalentamiento cuando hace calor? One, if it occurs during the working, stop the ride immediately. 1. Si ocurre durante el trabajo, detenga el viaje inmediatamente. 1. Si ocurre durante el trabajo, detenga el viaje inmediatamente. 2. Move the horse slowly to shade and remove the harness and carriage. 2. Mueva el caballo lentamente a la sombra y retire el arnés y el carruaje. 2. Mueva el caballo lentamente a la sombra y retire el arnés y el carruaje. 3. Sponge the horse with cold water from a bucket or tap. Use a hose if available. 3. Esponjar el caballo con agua fría de un balde o grifo. Use una manguera si está disponible. 3. Esponjar el caballo con agua fría de un balde o grifo. Use una manguera si está disponible. 4. Offer water in small amounts. After the horse has recovered and cooled down.
4. Ofrecer agua en pequeñas cantidades. Después de que el caballo se haya recuperado y enfriado. 4. Ofrecer agua en pequeñas cantidades. Después de que el caballo se haya recuperado y enfriado. Give as much water as the horse wants in small amounts. Dar tanta agua como el caballo quiere en pequeños montos. Dar tanta agua como el caballo quiere en pequeños montos. Five. If the horse does not recover quickly, call for a trailer and veterinarian. 5. Si el caballo no se recupera rápidamente. Llame para un remolque y un veterinario. 5. Si el caballo no se recupera rápidamente. Llame para un remolque y un veterinario. How horses often get hives or feed bumps. Cómo los caballos a menudo tienen urticaria o golpes de alimentación. Cómo los caballos a menudo tienen urticaria o golpes de alimentación. From an allergy to grain or hay. De una alergia al grano o al heno. De una alergia al grano o al heno. In what temperature it's illegal to work horses. ¿A qué temperatura es ilegal trabajar caballos? ¿A qué temperatura es ilegal trabajar caballos? When the temperature reaches 90 degrees. Cuando la temperatura alcance los 90 grados. Cuando la temperatura alcance los 90 grados. What to do if your horse goes down. ¿Qué hacer si tu caballo se cae? ¿Qué hacer si tu caballo se cae? How to feed a new horse at light work. ¿Cómo alimentar a un caballo nuevo en el trabajo ligero? ¿Cómo alimentar a un caballo nuevo en el trabajo ligero? Start feeding 16 to 18 pounds of good quality hay. Comience a alimentar con 16 a 18 libras de heno de buena calidad. Comience a alimentar con 16 a 18 libras de heno de buena calidad. Per 1,000 pounds of the horse's body weight per day.
Por 1000 libras del peso corporal del caballo por día. Por 1000 libras del peso corporal del caballo por día. In other words, a 1,500-pound horse. En otras palabras, un caballo de 1500 libras. En otras palabras, un caballo de 1500 libras. Would be fed 24 to 27 pounds of hay per day. Sería alimentado de 24 a 27 libras de heno por día. Sería alimentado de 24 a 27 libras de heno por día. What have to do for all hay and grain before feeding? ¿Qué tengo que hacer para todo el heno y el grano antes de alimentar? ¿Qué tengo que hacer para todo el heno y el grano antes de alimentar? Should be examined before feeding it to a horse. Debe examinarse antes de dárselo a un caballo. Debe examinarse antes de dárselo a un caballo. How to feed a horse that is still hot from working. ¿Cómo alimentar a un caballo que todavía tiene calor del trabajo? ¿Cómo alimentar a un caballo que todavía tiene calor del trabajo? Should not be fed until it has been cooled out. No debe ser alimentado hasta que se haya enfriado. No debe ser alimentado hasta que se haya enfriado. How much water should be given to the horses? ¿Cuánta agua se debe dar a los caballos? ¿Cuánta agua se debe dar a los caballos? Should be allowed to drink as much water as they want. Se les debe permitir beber tanta agua como quieran. Se les debe permitir beber tanta agua como quieran. Except in which condition shouldn't give water to the horses? ¿Excepto en qué condición no se debe dar agua a los caballos? ¿Excepto en qué condición no se debe dar agua a los caballos? Except when they are hot from working. Excepto cuando están calientes de trabajar. Excepto cuando están calientes de trabajar.
How water should be given to horses that in hot condition. ¿Cómo se debe dar agua a los caballos que están en condiciones de calor? ¿Cómo se debe dar agua a los caballos que están en condiciones de calor? Hot horses should be cooled out and then watered in small amounts. Los caballos calientes deben enfriarse y luego regar en pequeñas cantidades. Los caballos calientes deben enfriarse y luego regar en pequeñas cantidades. Fly control is required or recommended. ¿Se requiere o recomienda el control de moscas? ¿Se requiere o recomienda el control de moscas? Fly control is required by law. El control de moscas es obligatorio por ley. El control de moscas es obligatorio por ley. What exercise helps prevent in horses? ¿Qué ayuda a prevenir el ejercicio en los caballos? ¿Qué ayuda a prevenir el ejercicio en los caballos? Health problems such as tying up and colic. Problemas de salud como ataduras y cólicos. Problemas de salud como ataduras y cólicos. What to do if your horse bites someone. ¿Qué hacer si tu caballo muerde a alguien? ¿Qué hacer si tu caballo muerde a alguien? Write down the name, address, and telephone number of the person bitten. Anote el nombre, la dirección y el número de teléfono de la persona mordida. Anote el nombre, la dirección y el número de teléfono de la persona mordida. Two, and report the bite immediately to the NYC Health Department. 2. Y reportar la mordedura inmediatamente a NYCN. Departamento de Salud. 2. Y reportar la mordedura inmediatamente a NYCN. Departamento de Salud. The clerk will also ask for the name. El secretario también le preguntará el nombre. El secretario también le preguntará el nombre. Owner and owner's address, and ID of the horse.
Propietario y dirección del propietario, e idem del caballo. Propietario y dirección del propietario, e idem del caballo. Three. Tell the person to see a doctor. 3. Decirle a la persona que vea a un médico. 3. Decirle a la persona que vea a un médico. Regardless of the severity of the bite. Independientemente de la gravedad de la mordedura. Independientemente de la gravedad de la mordedura. Give the bitten person the name and ID number of the horse, the name, address. Dar a la persona mordida el nombre y la identificación número del caballo, el nombre, dirección. Dar a la persona mordida el nombre y la identificación número del caballo, el nombre, dirección. And phone number of the horse owner. Y número de teléfono del dueño del caballo. Y número de teléfono del dueño del caballo. And the name of the stable where the horse is kept. Y el nombre del establo donde se guarda el caballo. Y el nombre del establo donde se guarda el caballo. Four. Report the bite to the horse owner also. Cuatro. Informar también de la mordedura al dueño del caballo. 4. Informar también de la mordedura al dueño del caballo. What's the City of New York's rental horses protection laws another name? ¿Qué son los caballos de alquiler de la ciudad de Nueva York? ¿Leyes de protección otro nombre? ¿Qué son los caballos de alquiler de la ciudad de Nueva York? ¿Leyes de protección otro nombre? The Rental Horse Licensing and Protection Law. The Rental Horse Licensing and Protection Law. La Ley de Licencias y Protección de Caballos de Alquiler. La Ley de Licencias y Protección de Caballos de Alquiler. What the Rental Horse Licensing and Protection Law enforced by? Que la licencia y protección de caballos de alquiler. Ley aplicada por. Que la licencia y protección de caballos de alquiler. Ley aplicada por.
1. Enforced by agents of the Health Department, the ASPCA. 1. Ejecutado por agentes del Departamento de Salud, la ASPCA. 1. Ejecutado por agentes del Departamento de Salud, la ASPCA. 2. The Department of Consumer Affairs. 2. El Departamento de Asuntos del Consumidor. 2. El Departamento de Asuntos del Consumidor. 3. Traffic Department, and the Police Department. 4. Departamento de Tránsito y el Departamento de Policía. Departamento de Tránsito y el Departamento de Policía. 5. What is enforced by the governing horses in and around Central Park? ¿Qué imponen los caballos gobernantes en Central Park y sus alrededores? ¿Qué imponen los caballos gobernantes en Central Park y sus alrededores? 6. By the Parks Enforcement Patrol. 7. Por la Patrulla de Aplicación de Parques. Por la Patrulla de Aplicación de Parques. 8. What is the one example of illegal zone to operate horse? ¿Cuál es el único ejemplo de zona ilegal para operar caballos? ¿Cuál es el único ejemplo de zona ilegal para operar caballos? 9. Rockefeller Center during evenings around Christmas. 10. Rockefeller Center durante las tardes alrededor Navidad. Rockefeller Center durante las tardes alrededor Navidad. 11. How all rental horses must be registered with. ¿Cómo deben registrarse todos los caballos de alquiler? ¿Cómo deben registrarse todos los caballos de alquiler? 12. With the NYC Department of Health prior to working. Con el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York antes de trabajar. Con el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York antes de trabajar.